Gracias por contactarnos una vez más por su canal Derecho y Más. En la tarde de hoy hemos trabajado con un tema de mayúscula importancia en el marco de lo que son los tecnicismos procedimentales en materia penal. Se trata sencillamente de los recursos en esta materia, que han sido instituidos con el objetivo de que las partes tengan la oportunidad de poder atacar las decisiones dictadas por los órganos jurisdiccionales competentes en un momento determinado. En ese sentido, invoca el artículo 21 como expresión de la plataforma de principios de la normativa procesal en materia penal nuestra, lo relativo a lo que es la facultad tenida por los imputados de poder recurrir las decisiones en esta materia que sencillamente les son generadoras de algún agravio. En términos de lo que tiene que ver con el tema que nos ocupa, vamos a ver el histórico, es decir, las razones por las cuales el legislador nuestro ha instituido estos medios de procedimiento, quienes tienen jurídicamente hablando la facultad de poderlos invocar, y también vamos a trabajar con la construcción conceptual de lo que son los recursos propiamente dichos, para al final de la jornada establecer la base de sustentación legal de todos y cada uno de los medios recursorios establecidos en el sistema jurídico procedimental en materia penal en la República Dominicana. A propósito de lo que tiene que ver con el contenido del tema que tenemos de frente a abordar en esta tarde, vamos a ver un elemento de suma importancia, y es el que tiene que ver con el referente en el orden histórico, si se quiere, de lo que han sido los recursos en materia penal en República Dominicana. Para esos fines tenemos que remontarnos un tanto a lo que es la vieja codificación, en relación a la cual podría decirse que una de las razones por las cuales el legislador nuestro instituyó los recursos como medios de ataque a las sentencias dictadas por los tribunales en materia penal era fundamentalmente porque los casos en materia criminal y correccional eran conocidos por un solo juez. Entendió el legislador que era necesario permitir que esos procesos de tanta magnanimidad e importancia para la sociedad propiamente dicho fueran revisados, si se quiere, y en cierta medida revocados por una corte de apelación integrada por varios jueces, en este caso por 5 jueces. De manera que la razón principal, si se quiere, por la cual han sido establecidos los recursos en materia penal ha sido precisamente para darle la oportunidad a una jurisdicción superior que encima de eso esté integrada por más jueces de aquellos que fueron integrados más bien, o que integraron más bien la jurisdicción de primer grado ante la cual se conoció el proceso originalmente. Otro elemento importante en el ámbito histórico, si se quiere, y que todavía hoy por hoy tiene fundamento en el orden de las razones por las cuales han sido instituidos los recursos, es el hecho de la necesidad de las motivaciones. En una situación determinada se invoca la idea de que una sentencia que no ha sido lo suficientemente motivada tenga necesariamente que ser recurrida y a la vez conocida esa decisión por ante una jurisdicción superior. En ese orden entonces estamos frente a lo que quizás han sido las razones fundamentales por las cuales en la República Dominicana han sido articulados en el sistema jurídico vigente los denominados recursos propiamente dichos. No obstante, en esa dirección cabe acotar lo siguiente: independientemente de esas razones, la realidad en ese sentido, tanto en aquellos tiempos como ahora, es que en República Dominicana todo el que pierde apela. La generalidad de la población sencillamente está dada a resistirse, por lo que es la aceptación de haber perdido en un proceso determinado, y por razones como esa generalmente tiene la tendencia a atacar las sentencias que no les son satisfactorias. Un aspecto importante que debemos de sacar a colación en el orden del desarrollo del tema que tenemos pendiente abordar es el que tiene que ver con la construcción conceptual de lo que son los recursos. Ustedes podrán preguntarse, pero ¿y qué es recurrir? Recurrir una sentencia en materia penal, en materia civil o en cualquier materia es sencillamente atacar el contenido de la misma sobre la base de uno de los medios recursorios establecidos en el procedimiento propiamente dicho. Es decir, en el caso específico de la materia penal,
plantea el artículo 393 de nuestra normativa vigente, que los recursos deben de ser establecidos en los medios y en los casos consignados en el derecho procedimental propiamente hablando. Esto es que el recurso como tal es la herramienta, es el medio que el legislador articula o construye para que las partes en el proceso como tal tengan la oportunidad de atacar o contradecir, si se quiere, ante una jurisdicción superior lo que tiene que ver con el fallo dictado por el juez en un grado anterior. Elementos de importancia que debemos de exponer en relación a esta parte, es decir, en relación a lo que tiene que ver con los recursos, es aquel que está relacionado con las personas que tienen, jurídicamente hablando, la facultad para poder incoarlos. ¿Quiénes tienen, conforme el procedimiento penal dominicano, la facultad de poder incoar un recurso de apelación o de oposición, ya fuera de casación o de revisión penal en un momento determinado? Bueno, se refiere la normativa de que aquellas partes que han participado en el proceso propiamente hablando son los que de alguna manera tienen esa facultad. Es decir, el Ministerio Público, la víctima si se elevó a la categoría de querellante, de actor civil, el imputado, el tercero civilmente responsable, y en los casos de entidades aseguradoras que asumen la responsabilidad civil de las indemnizaciones que en ese sentido se establecen en desmedro de un imputado determinado, pues tienen también la facultad de poder atacar las sentencias que le causan agravio o que sencillamente son contrarias a sus requerimientos. Otro de los aspectos que no queremos dejar de lado sin abordar en el desarrollo de este tema es el que está relacionado con lo que se denomina como la clasificación de los recursos. En ese sentido, podemos decir que en materia penal existen dos tipos de recursos: los ordinarios, que son la oposición y la apelación, y el recurso extraordinario de la casación, en tanto que el recurso de revisión penal ha sido entendido no como tan extraordinario propiamente dicho, sino como un recurso especial, dadas las características o particularidades que el mismo reviste. En el primero de los casos, es importante acotar lo siguiente. En el caso específico de lo que es la oposición, ya nuestra normativa en materia procedimental ha dejado de lado las posibilidades de que una parte en el proceso penal pueda hacer uso de ese recurso, es decir, de la oposición, para atacar la sentencia sobre el fondo. Ya hoy la oposición solamente es utilizada para el ataque de los incidentes, de los trámites procedimentales que en el desarrollo del proceso penal como tal sencillamente se producen. ¿Y qué decir respecto del otro recurso ordinario al que hemos hecho mención, que es la apelación? ¿A cuáles circunstancias puede aplicarse? Bueno, el recurso de apelación en sentido genérico es uno de los más usados. El recurso de apelación es un medio de procedimiento que básicamente es usado para el ataque de las sentencias dictadas, en el caso de nuestra normativa, las sentencias dictadas por los jueces del juicio o por los jueces de la instrucción en el decurso del procedimiento preparatorio. Es decir, que hoy por hoy nuestra normativa de procedimiento ha establecido dos modalidades en el orden de lo que es la interposición del recurso apelatorio respecto de lo que tiene que ver con los órganos jurisdiccionales, que tienen competencia para poder decidir respecto de los mismos. Ustedes podrán preguntarse por las razones que podrían invocar las partes en un proceso penal determinado para poder asumir como bueno y válido un recurso de apelación o de casación, dado que ya hemos hecho mención a las razones por las cuales pudiera ser invocada la oposición. En el caso específico de lo que es la apelación, plantea el artículo 416 de nuestra normativa de procedimiento penal que en aquellas circunstancias en que hubieran sido violentadas o vulneradas las reglas generales del juicio, por ejemplo, la oralidad, la publicidad, la contradicción, la inmediación, la concentración, que son los principios cardinales que revisten en gran medida lo que es la viabilidad del juicio penal. La vulneración de una cualquiera de esas reglas
sencillamente da pie a un recurso de apelación. Igual pudiera suceder en los casos en que la sentencia no estuviera lo suficientemente motivada, o que las motivaciones ofrecidas por los jueces de primera instancia en ese sentido fueran contradictorias, resultaran ilógicas conforme a la naturaleza de los hechos, los antecedentes de los mismos, las circunstancias. Es decir, que en situaciones como estas es factible la interposición de un recurso de apelación que estuviera lo suficientemente fundamentado como para que los jueces de la Corte de Apelación pudieran acoger el mismo y valorarlo en su justa medida. Otra de las razones de importancia que pueden fundamentar un recurso apelatorio en República Dominicana es la que está relacionada con el proceso de lo que son las pruebas. ¿Qué pudiera plantearse en ese sentido para garantizar la viabilidad de un recurso de apelación como tal? Bueno, una prueba recogida ilegalmente o una prueba recogida ilegalmente pero incorporada de manera irregular en el juicio propiamente dicho constituyen causales justificables para poder garantizar lo que es la factibilidad del recurso a que nos estamos refiriendo en este momento. Por igual sucede con el hecho de que el recurrente invoque una ley erróneamente aplicada o sencillamente la falta de aplicación de una disposición normativa que forma el sistema jurídico vigente en nuestro país. Situaciones como estas, es decir, la relativa a lo que son los medios probatorios como a la que tiene que ver con el proceso de inaplicación de la norma, constituyen, como ya hemos dicho, razones por las cuales se valida la idea de un recurso de apelación ante el órgano jurisdiccional que fuere competente para tales fines. Van a preguntarse, bueno, ya hemos visto la idea de la oposición, de la apelación, ¿y qué me podría permitir a mí incoar un recurso de casación? Bueno, estamos frente a un recurso que hemos dicho es extraordinario. El legislador en esta nueva normativa ha querido no dejarlo tan abierto como había sido establecido con antelación y para ello ha puesto determinados límites. Por ello, por ejemplo, se hace necesario que en los casos de sentencias condenatorias la misma tenga una sanción penal por encima de los 10 años. Es decir, que sentencias con menor tiempo de duración no podrán, desde el punto de vista jurídico procedimental, ser atacadas ante la vía de la casación. Igual, por ejemplo, cuando estamos frente a un fallo de la Corte de Apelación que fuere contradictorio con una sentencia de esa misma Corte de Apelación o con otro fallo de la Suprema. Es decir, que como vemos, estamos frente a un abanico un tanto reducido, si se quiere, de lo que tiene que ver con los medios de procedimiento que pudieran ser invocados para la garantía o la validez de lo que es un recurso extraordinario, como lo es la casación. Ya para finalizar lo que tiene que ver con el contenido del tema que tenemos de frente, no queremos dejar pasar la oportunidad, como dijéramos en el introito, de señalar algunos de los elementos que se convierten en la base de sustentación jurídica de los recursos. En ese sentido, el artículo 21 de nuestra normativa procedimental en materia penal, los artículos 410, 416, 425 de ese mismo Código de Procedimiento, se convierten concomitantemente con lo que dispone el inciso 9 del artículo 69 de la Constitución de la República, así como los pactos, tratados o acuerdos internacionales suscritos en República Dominicana por los poderes públicos con otros estados. Tienen entonces, u ofrecen más bien, lo que es la base de sustentación legal de todo lo que de alguna manera hemos estado refiriendo en el orden de lo que son los medios de recursorios para poder atacar las sentencias dictadas por los tribunales competentes en nuestro país. He aquí, amigos que nos contactan semanalmente por su programa Derecho y Más, los elementos de mayor importancia, si se quiere, de lo que tiene que ver con el tema que hemos elaborado y desarrollado para todos ustedes. Nos queda, como siempre, darles las gracias por sus atenciones e invitarlos a que en la próxima semana se comuniquen o se contacten con nosotros a través de su canal Derecho y Más. Hasta la próxima.